Los ácidos carboxílicos. Sabemos de lecciones anteriores donde hemos estado estudiando los compuestos orgánicos, dando énfasis en sus distintos enlaces, como fue en el caso de los hidrocarburos, donde encontramos a los alcanos, alquenos, alquinos y a los compuestos aromáticos, o el caso de los halogenuros de alquilo, donde analizamos los enlaces carbono con flúor, carbono, cloro, carbono, bromo o carbono, yodo. Y hemos estado dando una gran parte de nuestro tiempo en estudiar cuando hay enlaces carbono-oxígeno, como fue en el caso de los alcoholes, donde destacó el grupo hidroxilo, que es el OH, donde vimos que R puede ser una cadena carbonada que se une a un OH, en el caso de los alcoholes, cuya terminación es OL. Por su parte, los éteres tienen enlaces carbono-oxígeno, carbono, donde encontraríamos de forma general una cadena carbonada unida a oxígeno y es oxígeno unido a otra cadena carbonada, donde en su nombre podremos encontrar las palabras éter o en su defecto oxi dentro de su nombre. Los aldehídos tienen enlaces carbono-hidrógeno y el carbono tiene un doble enlace con oxígeno, como se representa en esta estructura de líneas, donde vemos que hay importancia de este enlace simple con el hidrógeno, haciendo que los aldehídos se encuentren en los extremos de las cadenas carbonadas, teniendo una terminación de al para identificarlos. Las cetonas, que fue el último tema que se vio, fue que hay enlaces carbono doble enlace oxígeno y este carbono está unido a diferentes cadenas carbonadas, como puede apreciarse en la figura, donde R es una cadena carbonada y R' nos indica que es una cadena distinta a R. Que las cetonas van a terminar en ona, como es el caso de la 2-propanona, el 1-fenil butún 2-ona o para la ciclohexanona. Entonces, es el turno, ya que hemos hablado de hidrocarburos, de halogenuros de alquilo, de éteres, alcoholes, aldehídos y cetonas, es la oportunidad de hablar de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, de una manera sencilla, van a ser la fusión de un carbonilo, siendo un carbonilo un carbono con un doble enlace con oxígeno, y de un alcohol. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora vamos a obtener una estructura fusionada al tener el carbonilo y la antigua estructura de los alcoholes. El carbono forma entonces un doble enlace con el oxígeno y además va a formar un enlace con un OH, por eso es que estamos pensando que es una fusión con los alcoholes y que ese carbono va a estar unido a una cadena carbonada. Entonces, de forma general, vamos a tener ese doble enlace carbono-oxígeno, una cadena carbonada y vamos a tener al grupo hidroxilo, que es el OH, unido a este carbono. Entonces ahora estamos hablando de un grupo carboxilo que se muestra en pantalla, donde si lo escribimos de manera lineal tendríamos OH, enlace carbono, este carbono entre paréntesis ponemos un doble enlace oxígeno para indicar que el oxígeno está unido al carbono y que a su vez este carbono de doble enlace está unido a una R, esta R es una cadena carbonada, lo cual podemos ver para algunos ácidos. Es importante recalcar que esta R generalmente es una cadena carbonada, pero puede ser por ejemplo un hidrógeno, como en el caso del ácido metanoico, donde vemos este grupo hidroxilo y este doble enlace oxígeno. Al tener solamente un carbono estamos hablando del ácido metanoico. Si hablamos de una cadena de 2 carbonos sería el ácido etanoico, cadena de 3 carbonos ácido propanoico, una cadena de 4 carbonos ácido butanoico. Esto puede ser representado con la fórmula de líneas enlaces para rectificar cómo va creciendo la cadena, y sus nombres son, yendo de 1 a 4 carbonos, ácido metanoico, ácido etanoico, ácido propanoico y ácido butanoico.
Los ácidos carboxílicos podemos encontrarlo en algunos insectos como un mecanismo de defensa, como es el caso del ácido fórmico, que tienen algunas hormigas, lo cual hace que puedan defenderse de depredadores. Lo podemos encontrar en las frutas, por ejemplo en los cítricos, donde vamos a encontrar ácido cítrico, donde podemos ver que tenemos 3 grupos donde hay ácidos carboxílicos. También lo vamos a encontrar en la estructura de los organismos, por ejemplo en la piel, donde los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, o en nuestros músculos en la forma de aminoácidos, donde esta parte de ácido coincide con un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos podemos aplicarlo, como ha pasado en ejemplos anteriores, en polímeros como los que podemos encontrar en el nylon o en el PET, en la conservación de alimentos como un preservativo, y en productos de cuidado personal como lo son los pañales. Recordemos que el PET es la manera de abreviar el tereftalato de polietileno. ¿Cómo vamos a nombrar a los ácidos carboxílicos? Se tiene que tener la palabra ácido y van a tener una terminación de ico. Para ello nos tenemos que apoyar con el nombre del alcano en su número de carbonos. Entonces, si tenemos un número de carbonos de 1, estaríamos hablando del metano. Si tiene la estructura de un ácido carboxílico, entonces este sería ácido metanoico. En la fórmula molecular podemos ver que tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, y esta vez vemos que en el oxígeno hay un número 2, indicando que en las estructuras de ácido carboxílico tendríamos al menos 2 oxígenos. Como se ha mencionado anteriormente, a partir de 5 carbonos usamos prefijos como penta, hexa, hepta, octa, nona, deca para indicar el número de carbonos. En nuestras fórmulas de enlace línea, remarcando nuevamente este doble enlace con oxígeno y ahora la adición del grupo OH. ¿Dónde podremos encontrar a los ácidos carboxílicos? Podemos encontrarlo tanto en cadenas lineales, como sería el caso del ácido metanoico, que su nombre común y aceptado por la IUPAC es ácido fórmico. Este ácido es el que tienen las hormigas. O podemos encontrar a los ácidos carboxílicos en cadenas ramificadas, como es el ejemplo del ácido 2,3-dimetilbutanoico, recordando que el 2 y el 3 es donde se encuentran las ramificaciones, en este caso metil. Podemos encontrarlos en cadenas cíclicas, es decir, unidos a anillos, donde el nombre de este compuesto es el ácido benceno carboxílico, o su nombre común aceptado por la IUPAC, ácido benzoico. ¿Por qué? Porque es un ácido carboxílico que está unido a un benceno. Y en este punto es interesante recordar que los ácidos carboxílicos tienen una importancia biológica muy grande, ya que se encuentran en los ácidos grasos que componen a una gran parte de nuestro cuerpo. Los ácidos grasos tienen cadenas largas generalmente. Por ejemplo, este ácido graso tiene 18 carbonos en su cadena carbonada. Entonces si fuera solamente un alcano, tendríamos un octadecano. Pero si se dan cuenta, en la posición número 9 hay un doble enlace, entonces aquí hay una parte de alqueno, entonces estaríamos hablando de un octadeceno. Y en su nombre lo vamos a encontrar así, como ácido Z9-octadecenoico, y esta parte de ácido se le está dando el grupo funcional que vimos, que es el ácido carboxílico, que se encuentra en el extremo derecha de su estructura, y el nombre común es mucho más corto de este ácido Z9-octadecenoico, que es el ácido oleico. Entonces, después de haber visto a los diferentes hidrocarburos divididos en alifáticos y en arenos, de ver a los halogenuros de alquilo, donde vimos la importancia de los enlaces carbono-halógeno, y de ver distintos grupos que tienen enlaces carbono-oxígeno, como es el caso de los alcoholes, el caso de los éteres, los aldehídos, las cetonas, y ahora es punto de que recalquemos los puntos más
importantes de los ácidos carboxílicos, que vamos a encontrar enlaces de un carbono que está unido con un doble enlace oxígeno que tiene un grupo hidroxilo de un lado y del otro lado tiene enlazado una cadena carbonada generalmente, cuya estructura de línea sería la que aparece en pantalla, remarcando otra vez ese doble enlace con oxígeno y ese OH que vamos a tener para identificarlos, que sus nombres comienzan con ácido y que van a tener terminación de ico, como fue el caso del ácido metanoico, también llamado ácido fórmico, del ácido 2,3-dimetilbutanoico y del ácido benzoico. Muchas gracias por su atención.